Buenos días, chicos, chicas. El día de hoy, en el área de historia, vamos a trabajar un tema muy importante que nos gustaría aprender, ¿no? Y yo quiero compartir con ustedes los conocimientos para que ustedes sepan que no solamente esta enfermedad que estamos viviendo ahora es la única en nuestra historia. Hemos tenido varias, pero una de las más importantes es la que vamos a trabajar el día de hoy. El tema es las enfermedades en la historia. Quien les va a hacer su clase es la licenciada Yoconda Yontop Pérez para el tercer año de secundaria. Nos dicen que la enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. A medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndose así en una amenaza para la población. Se empezaron a documentar las primeras pandemias. Estas pandemias, o llamadas también enfermedades, en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y muy posiblemente han cambiado, han influido decididamente en el curso de la historia. Repasemos aquellas que pusieron en jaque a la comunidad. La peste de Justiniano. Miren qué hermoso cuadro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasaba allí? ¿Qué es lo que nos dice ese cuadro? El Imperio Bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Era la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. La enfermedad y con ella el miedo y la histeria se expandió por todo Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 habitantes, a una velocidad vertiginosa, y de allí a todo el imperio. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. Al final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población, y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en el que el número de muertos superaba el de vivos. Muchos historiadores ven en este debilitamiento del Imperio bizantino una de las líneas divisorias entre el ocaso de la antigüedad y la floreciente Edad Media. Seguimos. La peste negra o peste bubónica. Wow, esta fue destructiva. La peste negra era ya y sigue siendo, pues hay brotes activos en la actualidad. Una vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre los años de 1346 y 1353. Era conocida por sus antecedentes. Sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Solo 5 siglos más tarde se descubrió su origen animal, concretamente en las ratas, que durante la Edad Media vivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, barcos, por ejemplo, hacia ciudades lejanas, portando el virus consigo. El número que dejó tras de sí esta epidemia son estremecedores,
Por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica habría perdido entre el 60 y 65% de su población y la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60% de su población. Qué feo, ¿no? Mientras que la población europea pasó de 80 millones, a 30 millones de pobladores. Fue una de las pandemias más destructivas, pero solamente se dio en Europa. La viruela o virus variola. A ver, ustedes me van a decir, chicas, chicos, ¿quién no le ha dado la viruela? ¿No? Te da ahora, pero ya desde el momento en que tú naces, a los 2 meses, 3 meses, 4 meses ya te están poniendo la vacuna contra la viruela. Y si te da, pues te da simplemente como un rash. Nos dicen que el llamado virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10.000 años, es el causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo, o sea, acá en América, cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades. Y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Afortunadamente, es una de las 2 únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Precisamente, fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. Primero, Lady Montagu hizo unas observaciones claves en Turquía y casi 100 años más tarde, Edward Jenner probó definitivamente su eficacia. En 1977 se registró el último caso de contagio de virus. Desde ese entonces se considera extinguido. La viruela. La gripe española. Aquí tenemos, parece que fuera el coronavirus, ¿no? En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial se desarrolló de 1914 a 1919, se registró el primer caso de gripe española, paradójicamente en un hospital de Estados Unidos. Fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contienda que trataban de ocultar los datos. Esta virulenta cepa de virus de la gripe se extendió por todo el mundo, casi al tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abasto. Estudios recientes han revelado datos más precisos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue de entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 a 50 millones de personas. Hay quien incluso se atreven a decir que pudieron ser 100 millones de personas. Terrorífico. La gripe asiática
o gripe aviar. ¿Por qué le dicen gripe aviar? Porque en China se detectó que las aves que habían sido contaminadas eran las que transmitían este virus. La gripe asiática o gripe aviar, registrada por primera vez en la península de Yunnan, en China. El virus de la gripe A, H2N2, de procedencia aviar, apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el brazo médico de la ONU, creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance del virus, esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. La influenza aviar ocurre naturalmente en aves acuáticas salvajes y se puede esparcir en aves domésticas como gallinas, pavos, pollos, patos y gansos. La transmisión de la enfermedad es mediante el contacto con excrementos de aves infectadas o secreciones de su nariz, boca u ojos de las aves. Por eso allí en Yunnan se preocuparon mucho por hacer el estudio, ¿no? Y encontrar un antídoto para la gripe aviar. La gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia, la llamada gripe de Hong Kong, una variación del virus de la gripe A, H3N2, fue registrado en esta ciudad en 1968 y se extendió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe. Fíjense, ¿no? ¡Qué bárbaro! Y todo viene de Asia, todo viene de Asia. Sigamos. Virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Una de las pandemias más graves y más recientes conocidas por la sociedad actual es la del virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, más conocido como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, centrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Su contacto se produce por contactos con fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso, a priori, que otros virus como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. El coronavirus. En el siglo XXI, el SARS en el sudeste asiático, el ébola en África, el MERS en Medio Oriente
Y la gripe AH1N1 en todo el mundo han sido epidemias y pandemias que han puesto en jaque a la comunidad científica internacional. La más reciente pandemia en la historia por la que estamos atravesando es el nuevo coronavirus, COVID-19, que se originó en la ciudad china de Wuhan y que actualmente está presente en los 5 continentes. Los laboratorios del mundo trabajan a contrarreloj para entender su funcionamiento, dar luces sobre su impacto en los humanos y encontrar una vacuna que apacigüe su acelerada y preocupante propagación. Hasta el día de hoy, lunes, se cuenta que hay más de 700 muertos en el Perú por el coronavirus. Una pandemia y una enfermedad a la vez que está matando a nivel mundial muchas personas, miles de personas. Por lo tanto, nosotros tenemos pues que mantener las normas y realizar, ¿no?, lo que nos dicen, qué acciones tenemos que hacer. Lavarnos las manos constantemente, no tocar, si salimos, no tocar cosas, ¿no? Simplemente cuando te entregan, si vas y compras, si te entregan dinero, preferible que lo guarden en tu monedero para que así tú no entres en contacto con los elementos contaminantes. Bien, chicos, chicas, este es el tema que yo le tenía para ustedes, para que conozcan lo que antes del coronavirus ha habido en nuestra historia, ¿no? Desde antes de la Edad Media, desde la época antigua, pues se han dado estos problemas y es así como estamos en la edad contemporánea y se siguen presentando enfermedades convertidas en pandemias. Y una de ellas es el coronavirus, que nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Muchas gracias y nos vemos para la próxima semana. Estaremos, chicas, chicos, reunidos a través de Zoom. Vamos a tener una clase virtual, la cual que ustedes leerán esto, lo leerán y entonces conversaremos. Me darán sus opiniones referente al tema que hemos tratado hoy, porque seguramente que algunos chicos, chicas, como les gusta leer, se habrán puesto, pues, ¿no?, a dar por allí unas ojeadas para saber qué otra pandemia en el mundo se desarrollaron. Y bueno, les estoy dando un material práctico, sencillo, para que ustedes puedan leerlo. Muchas gracias.